Todavía no puedo ver ninguna foto de eso porque me parte el corazón. Era el 19 de mayo de 2016 y la cima del Everest estaba a solo 15 minutos de Maria Stridham. Después de 8 años de entrenamiento, ella y su esposo estaban a pasos de la gloria, llevando su mensaje de que un vegano podía emprender incluso las aventuras más exigentes. Ya habían dejado su huella en 3 de las montañas más altas del mundo. El Everest era el siguiente. Pero en la zona de la muerte, una decisión equivocada puede sellar tu destino para siempre. Esta es la historia de cómo una misión para demostrar que un vegano podía conquistar el Everest, la montaña más alta del mundo, terminó mal. Bienvenido a Extreme. El 9 de abril de 2016. 12 alpinistas de todo el mundo emprendieron una expedición de 7 semanas liderada por el experimentado montañista holandés Arnold Koster, con un solo objetivo en mente: llegar a la cima del Everest. Entre ellos estaban Robert Groppel y su esposa, Maria Stridham. Maria Stridham no era el tipo de mujer que se echara para atrás ante un desafío. Nacida en Sudáfrica, llevaba una curiosidad inquieta y le encantaba superar los límites que otros intentaban imponerle. De niña, los números la fascinaban tanto como los paisajes naturales que veía por su ventana. Para cuando se convirtió en una mujer adulta, ya había forjado una carrera respetada como profesora de finanzas, guiando a jóvenes con la misma pasión que ella tenía en sus días de estudiante. Pero su amor por las montañas nunca se detuvo, al contrario, creció aún más. Ella quería conquistarlas y mirar al mundo desde alturas que muy pocos seres humanos llegarían a tocar. Ahora, Maria no estaba ciegamente enamorada de las montañas. Ella conocía las probabilidades de escalar esas montañas gigantes. No se trataba solo de su cuerpo. Su mente necesitaba entrenamiento para sobrevivir en lugares donde el pensamiento crítico era necesario en cada paso. Maria siguió entrenando y emprendiendo aventuras que la mayoría de la gente evitaría. Sus ambiciones molestaban a su familia, especialmente a su madre, quien creía que eran demasiado peligrosas para su niña. Quizá por eso Maria se mantuvo discreta, buscando pequeñas victorias mientras trabajaba duro como académica. Pero todo esto era solo el comienzo de la historia de Maria. Porque si había algo que Maria amaba más que el alpinismo, era a su esposo, Robert Groppel. Cuando Maria, de 21 años, conoció al veterinario Robert Groppel en 2003, ella acababa de graduarse de la Universidad de Pretoria en Sudáfrica y se había mudado a Australia para trabajar como profesora. Con tantas cosas en común, no pasó mucho tiempo antes de que se convirtieran en compañeros de vida. Robert amaba el aire libre casi tanto como Maria. Anhelaba esa descarga de adrenalina y ver el mundo desde los puntos más altos. Para Maria, que amaba el equilibrio, él era su pareja perfecta. Puedo imaginar que debieron sentirse como 2 gotas de agua. Durante los siguientes 5 años, fueron prudentes como montañistas, haciendo su trabajo y quizá ahorrando para su mayor sueño. Pero en 2008 la pareja hizo un anuncio sorprendente. Maria y Roberto habían decidido enfrentarse a uno de los mayores retos que cualquier montañista podría imaginar. Iban a escalar las 7 cumbres del mundo: Everest, Kilimanjaro, Elbrus, Denali, Aconcagua, Monte Vinson y Puncak Jaya. Y si eso no fuera suficiente prueba de su resistencia, la pareja añadió un reto más. Verás, había una cosa más que tenían en común. Maria y Roberto eran veganos. Ser vegano significaba que evitaban comer cualquier cosa que proviniera de animales. No solo eso, también evitaban usar productos de origen animal como el cuero o la lana. Pero en ese entonces se creía que necesitabas tener proteína animal en tus comidas para tener la energía necesaria para rendir bien como escalador. Maria y su esposo pensaban que eso no era cierto, y estaban decididos a demostrar que tenían razón, alcanzando con éxito las 7 cumbres. Su viaje comenzó en la montaña más alta del continente, donde nació Maria, el gigante africano Monte Kilimanjaro. Tiene una altura de 19.341 pies y eso fue un buen comienzo para su misión. Aunque no es tan alta como las demás, el Kilimanjaro es una montaña que nadie debería subestimar. Cuando el mal de altura ataca, los dolores de cabeza pueden sentirse como el ritmo de tambores antiguos. Aún así, Maria y Roberto llegaron juntos a la cima, de pie, orgullosos en el famoso Pico Uhuru. Lo lograron. Y ese fue el impulso de confianza que los llevó a la siguiente montaña que tenían en la mira, el Monte Denali. Pero recuerda, el Everest no era solo otra montaña en su lista. Lo que sucedió allá arriba pondría su matrimonio, su misión y su propia supervivencia al límite. Pequeño desvío en este tren del caos. Si quieres ser parte de la comunidad extrema, obtener acceso anticipado a nuestros videos y encuestas exclusivas, únete a nosotros en Patreon. Nos vemos ahí. El Denali de Alaska es fácilmente una de las montañas más mortales del mundo. El clima es impredecible y la temperatura puede bajar tanto que la piel expuesta se congelaría en segundos.
De hecho, los helicópteros de rescate a veces ni siquiera pueden llegar a los puntos de rescate debido a lo rápido que cambia el clima. Aún así, María y Roberto llegaron a la cima, y eso fue prueba suficiente de que eran montañistas experimentados. El siguiente desafío fue en Sudamérica, donde el Aconcagua se elevaba desde el desierto de Argentina. No hacía frío, pero el aire era seco y exigía un tipo de fortaleza distinto al que exigía el frío de otras montañas. Con el sol quemándoles la espalda, esta pareja llegó a la cima, exhaustos pero satisfechos. Para cuando María y Roberto llegaron al campamento base de la cuarta montaña en su lista, el Monte Everest, en 2016 estaban listos para cualquier desafío que enfrentaran en su ascenso. Era el 19 de mayo de 2016. María y Roberto habían llegado al campamento 4, era la última parada antes de la cima, y todos lo sabían. Llegar a este campamento final ya era superar obstáculos que habrían vencido a muchos. Ya se habían arrastrado por la cascada de hielo de Khumbu, con sus torres de hielo en constante movimiento, y habían luchado contra los vientos en la cara del Lhotse que podían destrozar las tiendas de campaña. Ahora, en el campamento 4, el mundo fuera de su tienda no era más que un cielo negro y un viento cortante. Pero dentro de su tienda, la pareja y sus compañeros de equipo se prepararon. Era hora de hacer el ascenso final a la cima del Everest. A las 9 p.m., los escaladores empezaron a salir tambaleándose de la tienda. Uno por uno se engancharon a las cuerdas y comenzó a formarse la larga fila hacia la cima. Desde lejos, debió parecer un grupo de luciérnagas ascendiendo por un cielo congelado. Roberto ajustó su máscara de oxígeno y miró a María. Aunque su rostro estaba parcialmente oculto bajo capas de equipo, él podía ver la determinación en sus ojos. Entraron juntos en la fila, uniéndose a su equipo y a las docenas de escaladores que habían elegido esa noche para hacer su intento. Los escaladores suelen describir el ascenso final al Everest como una batalla no solo contra la montaña, sino también contra el reloj. Los niveles de altitud ya están en tu contra, pero las tormentas aún pueden formarse sin previo aviso. Para sobrevivir tenías que moverte con cuidado y rapidez, pero el corazón de Roberto debía estar acelerado por la emoción. Según sus cálculos, estaban cerca, muy cerca. En 15 minutos estaría besando al amor de su vida con todo el mundo extendiéndose bajo ellos. Debió haber imaginado el momento victorioso en que se abrazarían, con sus rostros juntos detrás de las máscaras de oxígeno en un baile de felicidad. Pero cuando se volteó para compartir esa emoción con María, la sonrisa en su rostro desapareció de inmediato. María estaba exhausta, y eso no era una buena señal. A esas altitudes, incluso la más mínima debilidad puede volverse fatal. Si María no podía mantener el ritmo del equipo, entonces todos podrían estar en riesgo. De hecho, no había manera de que María pudiera continuar la escalada. Cuanto más alto subes, más difícil se vuelve respirar. Si ella seguía adelante, perdería la vida sin duda, y su cuerpo podría quedarse en la montaña para siempre. Roberto se quedó paralizado y muchos pensamientos debieron pasar por su mente en ese momento. Esta es la mujer con la que ha llegado a la cima de cada montaña. Ahora, quizá tengas curiosidad, llegó a la cumbre más alta sin ella. Pensó en regresar con ella. Si lo hizo, fue María quien le recordó que su objetivo era demostrarle al mundo que las plantas son suficientes para darle al ser humano la energía para llegar a la montaña más alta. Siempre habían dicho que esta escalada no se trataba solo de ellos mismos. Se trataba del mensaje de que no necesitabas productos de origen animal para ser fuerte, que podías prosperar solo con plantas y aún así enfrentarte a las montañas más altas de la Tierra. Y si podían poner una bandera vegana en el Everest, el mundo tendría que notarlo. A su alrededor, los alpinistas seguían avanzando. Algunos miraban hacia atrás con simpatía, mientras que otros estaban demasiado concentrados en su propia supervivencia para detenerse. Pero solo Roberto cargaba con el peso de la decisión que tenía que tomar. Y al mirar a su esposa, supo lo que ella quería que hiciera. Ella le hizo un pequeño gesto, como diciendo, «Sigue, demuéstralo, muéstrales». Incluso a través de su agotamiento, Roberto pudo entender lo que quería decir. Roberto dudó. Quería quedarse con ella, regresar en ese momento, olvidar la cima. Sin embargo, los ojos de María mostraban esa misma determinación que él había visto tantas veces antes en otras montañas, y ahora ella le pedía que terminara lo que habían empezado. Roberto suspiró y luego, con cada músculo de su cuerpo gritando que no lo hiciera, se desenganchó y dio un paso hacia la cuerda que subía. Estaba aún más decidido a llegar a la cima y volver junto a su esposa a tiempo. Debe haber sido después de que Roberto se fue cuando la realidad de su soledad golpeó a María. Me pregunto qué hacía durante horas mientras esperaba que Roberto regresara. Tal vez intentó concentrarse en su respiración, pero inhalar profundamente en el campamento 4 se habría sentido como si unas garras le arañaran los pulmones.
Después de unas horas, sus pensamientos habrían comenzado a desviarse, pasando del miedo a la confusión mientras la niebla de la falta de oxígeno se asentaba. Aún así, su mente volvía una y otra vez a Roberto. ¿Estaba bien allá arriba? ¿Se estaba moviendo lo suficientemente rápido? ¿Estaba a salvo cruzando el escalón Hillary? Ella se lo imaginó llegando a la cima, levantando su bandera, y por un momento sonrió bajo su máscara. Eso era lo que habían soñado, ¿no es así? Mostrarle al mundo en lo que creían, estar ahí juntos, o al menos uno en nombre del otro. Pero a medida que pasaban las horas, empezó a preocuparse de nuevo. ¿Y si no regresaba? ¿Y si lo había enviado a la muerte? La culpa la oprimía más que el frío. Su propio cuerpo se estaba apagando. Lo sentía en la forma en que sus piernas temblaban y sus párpados luchaban por mantenerse abiertos. Sin embargo, su corazón latía más rápido por él que por ella misma. Puedes imaginar estar en una situación de vida o muerte, pero que lo único en lo que piensas es en tu pareja. No estaba segura de qué le asustaba más, si la idea de colapsar aquí sola, o la idea de que Roberto nunca volviera a aparecer desde la línea brillante de escaladores allá arriba. Se abrazó a sí misma tratando de mantenerse quieta, en algún lugar muy dentro de ella. Un susurro la instaba a ponerse de pie, a seguir, a hacer cualquier cosa menos esperar. Todo lo que podía hacer era mantenerse en su lugar en la montaña, anclada en el frío y el silencio, rezando para que el hombre que amaba regresara antes de que fuera demasiado tarde. El ascenso de Roberto desde ahí fue una mezcla de agonía y asombro. La cresta se estrechó hasta que el mundo desapareció a ambos lados, nada más que un vacío negro bajo las estrellas. El escalón Hillary, que antes era una pared de roca vertical y ahora parcialmente colapsada por un terremoto, aún exigía precisión y nervios de acero. Con el corazón latiendo con fuerza y los ojos medio cerrados contra el viento helado, Roberto luchó para cruzarlo. Y entonces, por fin, el terreno se niveló. Él estaba ahí, en la cima del mundo. Podrías pensar que la cumbre del Everest es un gran escenario donde los alpinistas podrían acampar. Pues no. La cumbre del Everest es solo una pequeña cresta con apenas espacio suficiente para unas cuantas personas al mismo tiempo. Pero estando ahí, verías la tierra curvarse en todas direcciones. Verías el Himalaya extendido como un océano congelado, y el pueblo de abajo se vería como granos de arena. Es en ese momento cuando te invade la gloria. Por un momento, Roberto olvidó todo el dolor y la debilidad que sentía. Incluso se olvidó de lo enrarecido que estaba el aire. Estaba parado en el punto más alto de la tierra, y María era la razón por la que lo había logrado. Con manos temblorosas, levantó una bandera verde marcada con la palabra vegan mientras las cámaras le tomaban fotos. Sus compañeros de equipo celebraron y se abrazaron entre sí, pero para Roberto la victoria se sentía incompleta sin su amada esposa. Sin embargo, la cima es solo la mitad del camino. Bajar de manera segura es igual de exigente. Para cuando Roberto comenzó su descenso, el sol ya estaba saliendo. Si se hubiera detenido a mirar alrededor, habría visto lo hermoso que era el mundo desde allá arriba. Pero lo único en lo que podía pensar era en María esperándolo abajo. Trato de imaginar el tipo de pensamientos que tenía. ¿Se le pasó por la mente que ella podría no sobrevivir? ¿Esperaba que ella recuperara sus fuerzas y también estuviera subiendo? Si pensaba eso, entonces su corazón debió romperse con cada paso que daba sin ver a María. Su salud estaba fallando, y por sus síntomas, Roberto sabía que había desarrollado mal de altura, pero todo lo que podía pensar era en la mujer que lo esperaba justo abajo. Los minutos debieron sentirse como horas, y cuando Roberto finalmente vio la postura encorvada de su esposa justo donde la había dejado, su corazón olvidó cómo latir. Con el valor que pudo reunir, Roberto llamó a María, esperando aunque fuera la más mínima respuesta. Al no escuchar nada, se preparó mentalmente para lo peor y se acercó. Los párpados de María temblaron. Ella estaba viva, pero algo andaba mal con los labios de María. Estaban azules y sus ojos luchaban por enfocarse. Esto no era agotamiento, esto era algo mucho más peligroso. María había desarrollado mal de altura. Mientras Roberto avanzaba hacia la cima, María corría cada vez más peligro. ¿Te imaginas la culpa que debió sentir Roberto por no insistir en el descenso? Roberto decidió que haría todo lo posible para salvar a María. Primero ajustó su mascarilla y revisó el flujo de oxígeno. Vacío. El cilindro se había quedado sin oxígeno. ¿Quién sabía cuánto tiempo había estado así? Aún así tenía que intentarlo, así que sacó un tanque de repuesto y lo presionó contra su máscara, esperando que eso fuera suficiente. Por un momento su pecho se elevó con más fuerza, como si por fin pudiera respirar. Ella se movió y Roberto probablemente nunca se había alegrado tanto como en ese momento. Pero la enfermedad la había afectado gravemente. Su cuerpo volvió a caer, la cabeza se inclinó hacia adelante. Roberto la levantó y la sostuvo contra él.
Debió de sentir que su propia fuerza se desvanecía y que sus músculos se rebelaban después de la cima, pero nada de eso importaba. No podía y no iba a dejarla. Su mente buscaba opciones rápidamente. ¿Cómo podía salvarle la vida? Entonces lo recordó. Quedaba una cosa, la inyección. En el fondo de su mochila había una dosis de dexametasona, sellada en un pequeño estuche. Es un esteroide que usan los alpinistas de gran altitud para combatir el edema cerebral, es decir, la hinchazón del cerebro causada por la falta de oxígeno. La habían empacado para emergencias, como último recurso que esperaban no tener que usar nunca. Ahora, al ver el cuerpo flácido de María, Roberto sabía que era su única oportunidad, pero también era la suya. Podía usarlo en sí mismo, lo necesitaba desesperadamente, pero cuando miró a María, temblando, incapaz siquiera de ponerse de pie, su decisión ya estaba tomada. Él la eligió a ella. Sus manos temblaban mientras le insertaba la aguja en el brazo y presionaba el émbolo. Y por un momento no pasó nada. Luego, como un milagro, sus ojos se entreabrieron y esta vez susurró su nombre. En ese momento, el corazón de Roberto debió de elevarse más alto que la cima que acababa de escalar. Tan pronto como pudo moverse, María se apoyó en él mientras él intentaba guiarla a lo largo de la cuerda. Roberto iba a llevar a su esposa a casa, costara lo que costara. ¿Crees que Roberto le habló mientras bajaban? Tal vez le contó sobre la vista desde la cima, o sobre cómo luchó para subir el escalón Hillary. Tal vez le dijo que la hizo sentir orgullosa o que tenían que pausar su misión por un tiempo. En un momento, ella lo miró con ojos llenos de gratitud, o tal vez de despedida. Me pregunto si Roberto sabía lo que significaba esa mirada y le rogó que se quedara con él, pero ya no importaba, la inyección solo les había dado más tiempo. La respiración de María se volvió superficial hasta que volvió a desvanecerse en sus brazos. Roberto la sacudió, gritó su nombre, pero ella no respondió. Su pecho dejó de moverse y el mundo de Roberto se vino abajo. Era el 20 de mayo de 2016 y María Stridham, de 34 años, había fallecido en los brazos de su esposo. Me pregunto qué pasaba por su mente en esos últimos momentos. ¿En qué momento supo que su vida iba a terminar en esa montaña? Encontró algo de paz en el hecho de que no murió sola, que al menos murió en los brazos del amor de su vida. Durante mucho tiempo, Roberto no pudo moverse. La cima ya no significaba nada. Lo único que importaba era abrazarla, como si su calor pudiera traerla de vuelta. Pero mientras más tiempo se quedaba, peor se ponía su salud. Llevar su cuerpo no era una opción, así que Roberto tuvo que hacer lo que llamó lo más difícil que había hecho en su vida. Tuvo que dejar su cuerpo atrás, en la montaña que se la había llevado. Pero no sin antes prometer que nunca volvería a casa a menos que llevara su cuerpo con él. Una promesa que se aseguró de cumplir. Esta historia es desgarradora porque María y Roberto no eran alpinistas imprudentes. Eran experimentados y ya se habían retirado de otras montañas muchas veces antes cuando las condiciones no eran adecuadas. Conocían los riesgos mejor que la mayoría y aún así eligieron enfrentarlos juntos. María había salido a demostrarle al mundo que la fuerza y la resistencia podían prosperar con una vida vegana. Ya lo había demostrado en varios continentes, y el Everest estaba destinado a ser otro hito en su sueño más grande. En cambio, se convirtió en el lugar donde su viaje terminó. Es trágico cómo su vida fue truncada a los 34 años y cómo Roberto regresó a casa sin la mujer que había compartido no solo sus ascensos, sino también su corazón. Pero en los años que estuvieron juntos, su amor permaneció innegable. La historia de María no trata solo de montañas, sino de amor, valentía y los riesgos que tomamos cuando perseguimos nuestros sueños. Puede que no haya regresado a casa del Everest, pero la devoción que compartió con Roberto y la determinación que tenía para demostrar que la fuerza podía florecer con una vida vegana siempre serán recordadas. Al final, su viaje nos recuerda que lo más importante no es llegar a la cima. Es el amor y el propósito que llevamos con nosotros en el camino. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Sé valiente y vive con valentía.